Bien, bienvenidos hermanos a este tiempo de comunión con el Señor a través del contacto permanente con su palabra. Eh, es de vital importancia para cada creyente tener ese contacto directo, diario, permanente con la palabra de Dios, ya que es el medio por excelencia por el cual Dios nos muestra su voluntad, nos habla. Es la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y es por eso que estamos invitando a los hermanos incentivándoles a que no se pierdan estos estudios bíblicos que estamos en esta ocasión estudiando el libro de Éxodo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Vamos a rogar a Dios que en esta noche nos hable por medio de su palabra y que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible, preparado para recibir lo que Dios nos tiene. Vamos a dejar a nuestra hermana Jenny para que eleve una oración presentando este estudio en esta noche. Adelante, hermana Jenny. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos conectarnos en esta hora, por poner en nosotros el deseo de buscar de ti, Señor, de aprender de tu palabra, Jehová. Gracias porque eso no viene de nosotros, sino que tú lo pones en nosotros, Señor. Te presentamos los hermanos que van a conectarse, ayúdales a que puedan tener el momento, la oportunidad para conectarse y danos sabiduría para aprender unos de otros. Señor, también usa el pastor, Padre, para que nos enseñe tu palabra. Dale sabiduría a él también. Gracias, Señor, y en tu mano ponemos este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, de los que estuvieron la semana pasada, ¿quién me dice de qué se trató el estudio de la semana pasada? ¿Quién me dice? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Cuáles fueron los tópicos que estuvimos tocando, tratando la semana pasada? Eh, Hay muchos hermanos de Dominicana que están un poquito confundidos. Me estaban preguntando, escribiendo, que a qué hora era el estudio bíblico, porque con el cambio de horario hay algunos que se han desubicado. Eh, pero gracias al Señor que ya ahí está la hermana Elina, entre otros hermanos que ya han podido entrar. Bien, ¿quién me dice qué vimos la semana pasada? Que me haga como un breve recuento de lo que tratamos la semana pasada. Vamos a ver, motívense hermanos, participar. Yo quiero que esta clase sea 100% interactiva, que podamos interactuar los unos a otros y así edificarnos. Adelante, Carmen Chalén. Bueno, de lo que yo recuerdo es que estábamos hablando de Éxodo 6, Ex- que, Éxodo 4, más bien. ya, yo voy por el 6. Ya te adelantaste, Chalén, va lejos. Bueno, entonces 4. Estábamos hablando de que Dios había llamado a Moisés, pero Moisés tenía miedo de ir porque él decía que él no era bueno en el habla. Ujú. Entonces Dios en su misericordia eh, permitió que Aarón lo ayudara para hablar con Faraón. Sí. Bueno, ahí vemos cómo Dios obra permitiendo ciertas cosas para al final cumplir su propósito. Algunos hablan de la voluntad permisiva de Dios, cuando Dios permite algunos eventos que al final van a llevar gloria a su nombre. Amén. Bien, vamos a entrar entonces en la parte correspondiente al día de hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Éxodo.
que es el encuentro de Moisés y Aarón cuando se encontraron con Faraón. Como siempre lo hacemos, hermanos, en estos estudios, que la lectura es participativa, yo quiero que ustedes nos ayuden y vamos a estar leyendo de 5 en 5 los versículos y analizándolos. Ok. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos. ¿Quién se anima? Si lo pueden ver en la pantalla, me dejan saber. Y si quieren... Yo lo leo, pastor, los primeros 5. ok, adelante. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Muy bien, Amén. excelente. Vamos entonces a las siguientes, del 6 al 10. ¿Quién se anima? Bueno, pastor, yo voy a leerlo, aunque estoy un poquito afónica, yo. Sí, está bien. Dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Bien, gracias, mi hermana. Vamos del 11 al 15. Amén. Id Sí, vosotros, adelante. id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Amén. Amén. 16 al 20. Amén. No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová.
Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Amén. Vamos al 21, 21, 22. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Jehová comisionó a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Bien, gracias al Señor por su palabra, que Dios haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Bueno, vamos a hacer una breve introducción sobre este pasaje que hemos leído. Aquí vemos que luego de Moisés expresar su temor, lo estuvimos estudiando la semana pasada, finalmente el Señor los comisiona y los envía, tanto Moisés y Aarón. Dios le pone a Aarón como un ayudante. Y cuando ellos entran a la presencia del Señor, la encomienda era bien clara. Ellos tenían que hablar de parte de Dios y decirle, deje ir al pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Obviamente ellos iban a llevar un mensaje de parte de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quién me dice? Pastor, Dios lo Ajá, bendiga. amén. Pues dijo, no sé quién era Jehová y que nunca No lo conocí. ha oído, que él ha oído su voz. Correcto, correcto. O sea, ¿quién es Jehová? Tú me estás hablando que Jehová te mandó a dejar salir al pueblo, pero ¿quién es Jehová? Es como, por ejemplo, hay países que están bajo una dictadura. Mencióneme alguno de los que actualmente están bajo una dictadura. Venezuela, Cuba. Corea del Venezuela. Norte. Sí. Usted va a Corea del Norte y le dice al dictador allá, de parte de Dios, mira, que dice el Señor que deje ir a ese pueblo, que lo suelte. Lo primero que él le va a preguntar, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿con qué autoridad tú me estás diciendo, me estás ordenando eso? Imagínese el faraón, que en aquellos tiempos era considerado un dios con D minúscula. Lo veían así y lo adoraban. O sea, ¿quién es Jehová para que oiga yo su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué podemos ver ahí en esta declaración de Faraón? A veces el hombre tiene su opinión, su negativa, todos los hombres tienen su punto de vista, pero el hecho de que el hombre tenga su decisión, eso no significa que esa decisión del hombre va a prevalecer y le va a tumbar el pulso a la decisión de Dios. La decisión de Dios está por encima de la del hombre. Entonces, Faraón era un impío, obviamente, no tenía conocimiento de Dios, pero tenía el poder en la tierra. Tenía, entiéndase que tenía potestad para subyugar a este pueblo y lo tenía bajo su mando.
pero ya Dios había dado una orden, ya Dios había decretado de antemano de que su pueblo, Él lo iba a liberar con brazo poderoso y con mano extendida, y el hecho de que Faraón se opusiera, todo esto estaba dentro del plan del Señor, porque vamos a ver más adelante cómo Dios endurece el corazón de Faraón, y era una manera no solamente para él mostrar su gloria a los egipcios, sino también a su mismo pueblo, a Israel, para que ellos vieran el Dios poderoso a quien ellos servían. Bien, si alguien desea comentar algo sobre esta parte, antes de pasar a la siguiente. Sobre esta parte de cómo Dios se muestra, ¿verdad? Y cómo Faraón inmediatamente se opone rotundamente a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Sacar a su pueblo. ¿Cuál era la voluntad de Faraón? No, el pueblo no va a salir. ¿Quién es Dios? Es un desafío. O sea, está desafiando a la máxima autoridad que es Dios. Vamos a ver. ¿Quién más desea opinar? Hermano, buenas noches. Buenas noches. Pienso que, bueno, como Faraón se le consideraba por su mismo pueblo Dios, con D minúscula, como decías tú, y aquí se hace presente el Dios verdadero, el que tiene la D mayúscula. Ahora, yo pienso que era un privilegio, ¿sí? Lo que pasa es que la dureza del corazón, el orgullo del hombre, la prepotencia del hombre cuando tiene autoridad, pues. En este caso, él era el rey, el faraón. Él decidía quién vivía y quién moría. O sea, no había quien se le podía oponer humanamente hablando. Entonces yo veo acá que este hombre, Dios le permite, o sea, le lo pone con el privilegio, por decirlo así, de que deje ir al pueblo. O sea, imagínense si este hombre hubiera obedecido, decir, bueno, ok, Dios ordena, el Dios de los cielos y la tierra, hubiera quedado marcado ahí como un hombre de obediencia. Pero sin embargo, Dios le da el privilegio de que él sea el que deje ir al pueblo y él se opone. Entonces, miramos aquí una total rebeldía contra la palabra de Dios. Eso es lo que puedo opinar. Sí, esa parte que tú mencionas es sumamente importante porque también pudiera llevarse el faraón el mérito de decir fui yo que hice esto, ¿verdad? Como cuando alguien por su preparación consigue un buen empleo, dice, no, yo conseguí este empleo porque yo estoy muy preparado por mi preparación. No le atribuye la gloria a Dios de que fue Dios quien lo hizo, sino que en su mayoría lo que dicen, no, eso lo conseguí yo, mi propio esfuerzo, y fui yo que lo hice. Y aunque la Biblia nos manda a esforzarnos, es cierto, pero nosotros debemos entender, hermanos, que no es nuestro esfuerzo, es la gracia y el favor de Dios quien abre puertas y quien cierra puertas. En el caso de Faraón, Dios tranca el juego, Dios endurece su corazón y este hombre rotundamente se niega, ¿verdad? Pero era una manera también de Dios mostrar su gloria, no solamente a los hebreos, sino también a los egipcios. Dios quería mostrar su poder y su gloria. La hermana Elina tiene la mano levantada. Vamos a ver. Amén. En el libro El Pentateuco, la página 119, donde dice el conflicto con el faraón, hay algo que yo subrayé que dice,
Dios probó al rey con una petición pequeña, sabiendo de antemano la dureza de su corazón. Ujú. Sí, correcto. En- Entonces todo esto el Señor lo hizo para su misma gloria. Bien, vamos entonces a la siguiente. Yeah. Aquí vemos Can you say that, Vino? que esto trajo como consecuencia que, que Faraón aumentara el yugo. Es decir, anteriormente ellos, los egipcios, le daban la materia prima para que los hebreos trabajaran. Sin embargo, ahora, a partir de este momento, vemos cómo se le aumenta el yugo y les dicen, ya no le vamos a dar la materia prima, ya ustedes no van a recibir la paja, sino que ustedes la van a buscar ustedes mismos, donde sea. Imagínense qué tarea más fuerte, qué tarea más fuerte, ¿verdad? No solamente de construir los ladrillos, sino también de buscar la materia prima para construir esos ladrillos. Era una tarea bastante demandante y era una manera también de apretar el yugo, de subyugar a este pueblo. Y óigame lo que dice el texto. No le disminuiréis nada porque están ociosos. El faraón los veía como estos están que no tienen nada que hacer. Por eso están actuando de esa manera, de que quieren ir al desierto a ofrecer sacrificios. No, están ociosos. No atiendan a palabras mentirosas. Y les dijo claramente, yo no les voy a dar paja. Es decir, olvídense de eso. Sin embargo, el consejo de Dios permanece. Vamos a ver allí donde ellos comenzaron a buscar por todos los lados las pajas y lo que encontraron fueron rastrojo en lugar de paja. O sea, basura prácticamente en lugar de una materia prima adecuada para construir esto. Pero no Hermano, obstante, sí, algo rapidito así antes que se me olvide. sí, Estoy viendo en en el versículo 2 que todo trae una consecuencia, o sea, porque a veces podemos pensar, oh, Dios fue el que endureció el corazón de Faraón, pero debemos de ver que hay una consecuencia. O sea, el propósito de Dios o el objetivo de Dios no es endurecer, sino que se le obedezca a lo ujú, que Él manda. O sea, Él le manda, vamos a poner en misericordia, le manda un mensaje, ¿verdad? sí, A este rey, le manda un mensaje, decirle, mira, deja ir a mi pueblo. Ahora, me pongo a pensar en que creo que tal vez el faraón eh, dijo la verdad, quién es Jehová. A lo mejor sí, quizás él no lo conocía. O no, quizás sí haber oído quizás las pláticas del pueblo de Israel, quizás, no sé. Pero vamos a suponer que él sea sincero y que diga, bueno, yo no sé quién es él para que yo oiga su voz. ujú, Pero si miramos con detenimiento, ya Dios le está mandando el mensaje. O sea, tal vez di- no es con voz audible, así como cuando Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Pero le está mandando un mensaje. correcto. Ahora, pienso que el problema está aquí en que él se revela en decir, no lo dejaré ir. Yo Ujú, creo que de ahí es donde él mismo está haciendo su propio hoyo para su propia sepultura. Porque una cosa es que tú digas, no lo conozco a Jehová, ¿verdad? Pero otra cosa es que diga, ¿sabes qué? No me importa lo que él diga, yo voy a hacer lo que yo digo. Y eso lo podemos aplicar para nosotros.
muchas veces como Correcto. cristianos, que Dios dice algo en su palabra y nosotros en nuestra rebelión dijimos, no me importa, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y viviendo como yo quiero y cambie fuera. Correcto. Eso es correcto. Desde el principio Dios responsabiliza al faraón por su negatividad. O sea, Dios no es responsable de la actitud de faraón de negatividad ante la petición, ante el mensaje, pues el faraón era responsable desde el principio por esa actitud y Dios lo responsabiliza a él y por eso vienen luego los juicios. Ahora debemos ver, cuando vemos esto desde la óptica divina, nos damos cuenta que nada de esto era una sorpresa para el Señor. Todo esto estaba bien sincronizado, cumpliendo el plan de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que Dios le dice que Él quería mostrar su gloria y lo haré. Yo quiero que alguien me lea para que lo veamos en el capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Ahí es Dios se le manifiesta y le dice, soy yo que te estoy hablando. De manera que vemos de que Dios está cumpliendo su propósito y a pesar de el corazón negativo y rebelde de Faraón, su actitud no va a detener el plan eterno de Dios. Vamos a ver aquí entonces los versículos 16, que no solamente ellos eran subyugados, sino también azotados. Tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y el pueblo tuyo es el culpable. ¿Quién está hablando aquí? Vamos a ver, versículos 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron delante de él. Entonces, quienes están hablando son los capataces de los hijos de Israel, los representantes. Ellos fueron delante de Faraón, se quejaron y les dice, ¿por qué ustedes están haciendo eso con sus siervos? O sea, es algo injusto lo que ustedes están haciendo. Que no se da la paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Es como, por ejemplo, usted tiene que hacer un producto. eh, por ejemplo, usted va a hacer el queso, pero el queso viene de la leche. Y si yo no le doy la leche, pero entonces le estoy exigiendo que me dé el queso, como algunos hombres que a veces no aportan para la comida en la casa y se van y cuando regresan quieren que la mujer le guarde un manjar. Y cuando la mujer le dice, no, mira, esto es lo que hay, arroz con huevo. No, no, pero ¿cómo que eso? ¿Verdad? Y se quejan. Pero ¿qué fue lo que tú dejaste? Entonces, imagínese el cuadro de dolor y de frustración, porque no se le daba la materia prima, pero también se le azotaba y ellos estaban exigiendo el trabajo. ¿Alguien más desea comentar con relación a esto? No se quede con nada. Si tiene pregunta, inquietud, no se quede con nada. Este es el momento para usted expresarse. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos al versículo 21. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y a sus siervos.
poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Moisés está orando aquí. Aquí vemos que Moisés está orando con Dios. Le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué pasa con Moisés cuestionando lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice? Moisés, pastor, Moisés para mí iba con la convicción de que eso iba a ser rápido, que en cuestiones quizás de 1 o 2 días, el faraón le iba a decir, pues, ok, no hay ningún problema, y él iba a salir con el pueblo. Pero no fue tan fácil. A Moisés se le cayó, parece, toda la estructura que él tenía mentalmente por la conversación que había tenido con el Señor. Entonces, eso Ajá. me lleva a mí a pensar que no lo que Dios promete para nosotros, para su pueblo, no necesariamente tiene que ocurrir en las primeras 24 horas. Hay promesas que se ven cumplidas años y años y años después. Sí, Entonces, Moisés se dio cuenta que no iba a ser tan fácil la situación y muchas veces uno se ve también en esa misma encrucijada. Cuando uno tiene algún tipo de problema o tribulación, uno le pide al Señor y mientras más uno le pide en oración y hace propósito de oración, busca la presencia de Dios, uno muchas veces ve cómo las cosas empeoran en vez de mejorar. Pero no significa que Dios no esté allí y no esté viendo la situación, porque nos fijamos la respuesta de Jehová a Moisés cuando Moisés le dijo, pero ¿para qué me enviaste? Si esto iba a ponerse peor y el pueblo lo que esté sufriendo más por mi culpa, él se sintió culpable. Entonces, Dios tuvo que decirle, no, ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer, pero amén. era al tiempo del Señor. Correcto. Hermana Amén. Jenny, Oh, tiene perdón. la mano levantada, Jenny. Amén. De eso también podemos aprender que el hecho de que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos mandó a hacer, no significa que las cosas van a ser fáciles. Ujú. Porque él estaba, como vemos, él primero no quería ir a hacer la obra que el Señor lo mandó y cuando él fue, entonces mira cómo resultó todo. Humanamente uno diría, pero ahora tan peor que como estaban antes. Y a veces nosotros no entendemos el obrar de Dios, pero en esos momentos tenemos que tener fe y Amén. confiar en que aunque uno no entienda, Él tiene todo fríamente calculado y Él sabe Él sabe lo que cuándo hace. será. Amén. Sí, por un lado, hermano, debemos entender de que el hombre se opone, muchas veces se para en el camino para detener el plan de Dios y dice, no, por aquí nada va a pasar. Sin embargo, Dios tiene los medios para quebrantar al hombre. Por eso dice el Salmo que no debemos ser como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Entonces Dios tiene los medios para quebrantar y vemos cómo Dios quebrantó finalmente no solamente a Faraón, sino también a todo Egipto y sacó a su pueblo con mano poderosa y con brazo extendido. Entonces lo que vemos claramente es como decía Chani y Jenny, que las cosas no suceden de domingo a lunes, de lunes a martes. Todo se toma tiempo, todo es un proceso. Y a veces queremos las cosas efecto microondas. Le puse 2 minutos y ya está. No, hermano. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para obrar. Y a veces Dios te llama a una misión y tú crees que todo el camino va a estar despejado, que no va a haber ningún tipo de obstáculo, que todos los semáforos van a estar en verde. No, hermano.
habrá lucha, habrá oposición, habrán pruebas, pero eso no significa de que Dios no está obrando, ni tampoco que Dios no te ha llamado a hacer esa obra. Vamos a ver Amén. entonces. Amén, hermano. Algo Sí. quiero opinar. Debemos de ver aquí, hermano, todo perfecto, todo lo que están diciendo está delicioso. Pero hay que ver aquí también algo, hermano, un agregadito por ahí, en donde pues este hombre, el faraón, yo creo que no hay cosa más, podemos decir humanamente hablando, cuando alguien se está llenando los bolsillos. Ujú. En este caso, faraón tenía, vamos a decir, una maquinaria, los seres humanos, los hebreos, y no había sueldo. Mm. Entonces, nosotros sabemos que a nosotros los seres humanos, cuando nos tocan la bolsa, son reparos que pegamos, ¿verdad? Sí. Entonces, a este hombre, si nosotros lo miramos desde este punto de vista de que él tiene trabajadores sin paga, Ujú. que le están produciendo, entonces, y viene alguien ahí a decirle, mira, deja ir a mi pueblo. Entonces él dice, wow, si yo debo ir a esta gente, la economía personal se me va. Ujú. Entonces él repara y dice, no, pues no, o sea, no conozco a ese Dios y tampoco no estoy ni interesado en dejar ir la mina, la gallinita de huevos de oro. Sí. ¿Verdad? Ahora en el 22, yo sé lo que dijo la hermana Jenny, Shani, perfecto. Quiero agregar esto. Mire, hermano, a nadie le gusta ser afligido. Si Ujú. somos honestos, a nadie nos gusta la incomodidad. Pero nosotros podemos ver a través de la escritura que la aflicción es el martillo para formar un carácter. O sea, Ujú. ¿me entienden? No es que Dios disfruta el que seamos afligidos. Llegó un momento en donde Moisés dijo, mira, ¿por qué aflige a este pueblo? Ahora perdió hasta la perspectiva porque es que no era Dios que lo estaba afligiendo, sino que era el faraón, la perversión de este hombre. Pero que Dios iba a usar eso para formar un carácter también en Moisés, en el pueblo. Entonces, si nosotros lo miramos a largo plazo, la aflicción o moldea. O sea, Sí. Dios la usa pues para que cualquier orgullo, cualquier arrogancia, cualquier prepotencia, ahí queda derribado. Entonces, sí, yo pienso que quizá le faltó fe a nuestro hermano Moisés, quizá a los hermanos de hebreos en esa época y también a nosotros en nuestra época. Muchas Correcto. veces nos hace falta fe en momentos de aflicción. Sí. Hay momentos de eclipse, ¿verdad? Momentos oscuros que a veces pensamos que Dios no está presente, nos dejó, nos abandonó. Y como bien tú decías, ellos estaban trabajando, no tenían un salario, solamente la comida. Eran esclavos con barriga llena. Por eso cuando el Señor los saca, ellos querían volver para atrás, porque decían, pero que nos acordamos del ajo, de la cebolla, de la comida, de los manjares que habían en Egipto. Entonces hay gente así que lo que piensan es por el estómago, con el estómago están pensando, no piensan en su libertad, lo que están pensando es como la gallina que piensa solamente, que puede ver solamente el maíz que se puede comer, no ve más allá. El pastor Freddy está ahí. Sí, hay un detalle que es bueno también observar con relación a eso y es, en el momento que Dios llama a Moisés, hay un par de cosas que Dios le muestra a Moisés allí. Es muy probable, como lo mencionó Jani y la hermana Noemí, y lo que está mencionando también Ernesto tiene cierta razón, pero es muy probable que Moisés haya olvidado parte de lo que Dios le había dicho que Dios quería hacer con el pueblo.
En el versículo 8 del capítulo 3, por ejemplo, empieza a dar unos detalles cuando le dice, allí en el verso 8, que Dios había propuesto eso. Dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y dice, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel. Pero hay un detalle que nos menciona aquí en el verso 19 y dice, más yo sé, le dice Dios a Moisés, que el rey de Egipto no os dejará ir, Ujú. sino por mano fuerte. ¿Cuál era la intención de Dios en todo esto? Cuando nosotros empezamos a leer el libro de los Salmos, hay un detalle que se menciona con mucha frecuencia en el libro de los Salmos. Y ese detalle es precisamente este, que el pueblo de Israel sale de Egipto por mano fuerte. Se menciona mucho que Dios abrió el mar Rojo en dos y hizo cruzar al pueblo por el mar Rojo 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y más adelante en Números se dan unos detalles. Escúchame, ¿cuál es el versículo que tú mencionabas para yo marcarlo aquí? El 3:19. Ah, el 3:19, ok. Sí, el 3:19. Y hay unos detalles que más adelante Moisés lo menciona en el libro de Números, y es que le habla las 10 ocasiones en las que el pueblo tentó a Dios en el desierto. Mm, Todas estas cosas quedaron registradas y el pueblo de Israel, cada vez que recuerda a Dios, una de las cosas que hace mención es precisamente la mano fuerte con la que Dios lo sacó de Egipto, cruzó el Mar Rojo y lo llevó a la tierra prometida. Hay un detalle que se presenta en la historia universal lo presenta, y es que el pueblo de Egipto nunca registraba en su historia los momentos en que ellos no alcanzaban victorias. Sus derrotas nunca la escribían porque mm, no querían mostrar debilidad a las generaciones futuras. Y mm, por esto cuando se trata de ver incluso este evento, que este evento de la apertura del Mar Rojo, el ejército de Faraón que fue devastado en el mar, todos esos detalles no aparecen en ninguna parte de la historia y por eso mucha gente a través de los años han puesto en duda que este evento sucedió. Recuerdo haber visto un documental de un arqueólogo que intentó mostrar que este evento nunca pasó y se fue a Egipto, primero tratando de encontrar la tierra de Gosén, y porque él decía que no existía, hasta que encontró la tierra y posteriormente cuando hicieron los estudios en el Mar Rojo para ver si algún elemento allí había, encontraron una buena parte de los carruajes que fueron destruidos allí. ujú. Y según lo que pude ver en ese documental, ese arqueólogo posteriormente se convirtió al Señor, Wow, sí. porque pudo ver que estos eventos que la Biblia lo menciona no son mentiras. Es como posterior Pablo dice allí en Romano, posteriormente, años después, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Ujú, Él pudo mostrar y a través de ese señor fue que empezó a darse a conocer entre los seculares, los no creyentes, que todos los eventos que menciona Éxodo con relación a la nación de Israel fueron ciertos, pero que los egipcios, por cuestión de orgullo, no los registran. Estos eventos, hermanos, están allí, no solamente para que quede para ellos como el pueblo que Dios usó como la cuna para traer al Salvador, que quede como un vestigio de una verdad, sino para que nosotros mismos, que aunque no somos hebreos ni somos egipcios, por lo que hemos recibido por Cristo, veamos y confiamos en el Dios que sacó ese pueblo con mano fuerte de aquella nación y que hasta el día de hoy lo mantiene en pie conforme a los propósitos redentores que Dios se ha propuesto con aquel pueblo y con todos aquellos que somos alcanzados por el Evangelio. amén, amén. Y hay que dar a entender, hermanos, de que Dios vio la aflicción de su pueblo. Y eso Amén. lo estuvimos estudiando, de que Dios vio y escuchó el clamor de ellos, cómo ellos clamaban en medio de su angustia. Y el Señor mostró su misericordia, sacando a su pueblo de la esclavitud.
Vamos a ver qué nos comenta el autor Pablo Off en su libro El Pentateuco acerca de la dureza de Faraón. Vamos a ver si alguien me ayuda, no sé si la hermana Elizabeth o la hermana Ruth nos puede leer aquí un poquito con relación a la dureza de Faraón. Vamos a ver. Amén, hermano. Sí, La dureza de Faraón, capítulos 5:1 al 7:7. Con denuedo Moisés y Aarón se presentaron en la sala de audiencia de Faraón y le comunicaron la demanda de Jehová. ¿Por qué exigió Dios de Faraón solamente el permiso de que su pueblo fuera al desierto para celebrar fiesta por 3 días, cuando pensaba efectuar su salida permanentemente? Dios probó al rey con una petición pequeña, sabiendo de antemano la dureza de su corazón. Faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Los faraones eran vistos como hijos de Ra, el dios solar de Egipto, de manera que Faraón se consideraba a sí mismo un dios. No tardó en comunicar a Moisés y a Aarón que no le inspiraban respeto alguno, ni ellos ni Jehová. Se burló de ellos diciendo que la única razón por la que deseaban celebrar la fiesta era estar demasiado ociosos. Hizo más gravoso el trabajo de los hebreos, negándoles la paja necesaria para producir ladrillos. La acción de Faraón no solamente dejó a los hebreos más deseosos de salir de Egipto, sino que también les ayudó a darse cuenta de que solo el poder de Dios podía liberarlos. Con frecuencia, cuando Dios comienza a emancipar al hombre de pecado, el efecto inmediato es el aumento de dificultades. Así los primeros hechos de Moisés solo empeoraron la situación, pues Satanás no se da por vencido sin luchar tenazmente. Los hebreos culparon amargamente a Moisés, y éste, a su vez, le protestó a Jehová. Fue Faraón que dijo: ¿Quién es Jehová? Sin embargo, Faraón y los egipcios no eran los únicos que necesitaban ver revelada la naturaleza de Jehová. Israel lo necesitaba y Moisés también. Dios contestó a su desanimado siervo, reiterándole las promesas hechas a los patriarcas y nuevamente prometió liberar a su pueblo. muy bien. ¿Qué usted nos puede decir de esta parte, de esta lectura? Me pareció interesante cómo el autor hace como la comparación o poner paralelo que no solo Faraón necesitaba reconocer a Dios o saber quién era Dios de grande y poderoso, sino que también el pueblo y Moisés. Y pues el ser humano nunca cambia, ¿no? Así somos nosotros también, se nos olvida la grandeza, se nos olvida las cosas buenas y grandes que Dios hace en nuestra vida. Y Dios siempre tiene que estarnos recordando su grandeza y su poder. Amén. Amén. Quiero dejar a la hermana Elizabeth, si me puede leer esta parte aquí, que es importante. Lo que podemos ver de esa confrontación, el reino terrenal y el reino de Dios, la voluntad de Dios.
Por un lado el hombre negándose, resistiéndose a lo que Dios decidió, determinó hacer, y vamos a ver quién gana. En este capítulo podemos ver la confrontación entre el poder terrenal representado por el faraón y el poder divino representado por Dios a través de Moisés y Aarón. En resumen, el capítulo 5 de Éxodo nos presenta el inicio de la confrontación entre Moisés, Aarón y el faraón, mostrando la resistencia del poder terrenal ante el poder divino y la difícil situación en la que se encuentra el pueblo de Israel como consecuencia de esta confrontación. Excelente. Si quieres comentar algo con relación a esto. No, estaba pensando, cómo, bueno, todos los humanos nos enfrentamos a situaciones difíciles de algún ángulo u otro, ¿no? No importa que seamos, de qué nacionalidad, de qué género, bueno, todos tenemos dificultades, ¿no? Pero los hijos de Dios escogidos siempre vamos a tener dificultades y vamos a tener retos, ¿no? En la vida. Y a través del tiempo, ¿no? Vamos creciendo en el Señor y lo vamos conociendo más, pero pareciera como que los retos van aumentando en dificultad, ¿no? Pero es que vamos creciendo en la fe, ¿no? Y me parece interesante que Dios nos deja su palabra para recordarnos que no importa la situación, cuando acudimos a Él, Él siempre va a vencer con su poder, Él siempre se va a glorificar al final, ¿no? Si lo ponemos en sus manos. Entonces, me parece interesante la Amén. relación. Amén, amén. Y es importante también destacar, hermanos, en este estudio, de que esto sucedió justo antes de la liberación. Ya cuando se estaba aproximando la liberación, vino este aumento del yugo. A veces cuando la situación más se agrava, cuando el problema más, la carga es más pesada, que pensamos que no hay solución, ¿verdad? Es cuando Dios sorpresivamente obra. Como dicen, cuando más oscuro está, más rápido amanece. Entonces, el pueblo estaba en una condición de desaliento y esto había afectado también a Moisés. Por eso Moisés le ora a Dios, le dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés sabía claramente para qué Dios lo había enviado, pero él estaba ya en una condición de desánimo, porque imagínese, Dios te manda a un lugar con una orden y lo que tú esperas es un éxito rotundo en todo. No ver que la situación, en vez de mejorar, se agrava. Entonces, esto llevó a Moisés a orar de esta manera. Sin embargo, Dios no se quedó callado. Por eso en el capítulo 6, si usted lo puede leer conmigo, Jehová le responde a Moisés. Bueno, en el capítulo 5, versículo 23, dice Moisés: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, Moisés estaba viendo como un pronóstico totalmente contrario al que Dios de antemano le había dado, porque Dios le había dado una orden: ve donde Faraón y dile esto de parte mía, dile que deje salir a mi pueblo. Y Moisés probablemente estaba esperando una respuesta favorable. Sin embargo, al ver tanta oposición, tantas dificultades, ahí es donde Dios le habla en el capítulo 6, versículo 1. Jehová responde a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir
y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Sin lugar a dudas, hermanos, era Dios quien iba a brillar en ese escenario, nadie más. No, no había lugar para nadie más. Dios iba a ser glorificado y él era el centro de atención, era quien se iba a llevar al final toda la gloria. Porque imagínense, si hubiese sido el faraón que los deja ir, el pueblo dice, gracias al faraón, nosotros pudimos salir, ¿verdad? Pero no había ninguna duda. Por eso Pablo Off en su libro dice que sin lugar a dudas, no solamente Egipto tenía que ver a la gloria de Dios, sino también su mismo pueblo, Israel. Y fíjense, hermano, cómo es el corazón del hombre, lo ingrato que somos en ocasiones, de que aún Dios saca a este pueblo de Egipto, lo atraviesa por el desierto, lo cruzan el mar, ¿verdad? Y lo atraviesa por el desierto. Y ya el pueblo se estaba quejando, que quería volver hacia atrás. Ya estaban quejándose que tenían sed, que mira, que esta situación, que ya estamos cansados de este maná, y ya estaban anhelando la comida de los egipcios. Qué triste y qué lamentable es el ser humano, pero Dios nos ha dejado su palabra, su promesa, para que nosotros no imitemos las mismas actitudes de ese pueblo, que era un pueblo rebelde y contumaz, sino que nosotros, que esto sea como una advertencia de cuidar nuestro corazón de la ingratitud y que Dios nos ayude a seguir creciendo en obediencia a su palabra. Déjeme decirle que la desobediencia nunca ha traído buenos resultados. La desobediencia trae consecuencias. Eso está claro en las escrituras. Vamos a orar, hermanos, se nos ha ido el tiempo. Gracias a todos los que se han conectado. El próximo martes, siga orando por estos estudios, por Iglesia Bíblica Emanuel, para que Dios nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y el Señor siga prosperando su obra en medio nuestro. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que hemos tenido a la luz de tu palabra. Gracias a todos los hermanos que han dado su aporte, su opinión y que han enriquecido, Señor, con esta clase, con gracia y sabiduría dada por ti, Señor amado. Gracias, Padre Santo, por concedernos la vida y concedernos la oportunidad de compartir estas palabras de gracia. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces paramos esto.